Muy buenas noches, amigos de Diálogos de Café Marcos Escudero, que convoca a tres mujeres para hablar de un tema que es políticamente relevante y pertinente en la actual coyuntura, que tiene que ver con las primarias y las propuestas que están alrededor de la modalidad de selección de candidatos, los problemas que surgen, las metodologías y los problemas que se están avisorando en el contexto y la nueva configuración política. Y obviamente nos interesa conocer cómo podríamos seleccionar de una manera democrática, eficiente, a los candidatos que podrían concurrir, en este caso en el bloque de las oposiciones a hoy día en un contexto altamente fragmentado. Están en este momento Jimena Costa, también exdiputada, pero más conocida como una académica y politóloga en nuestro país. Dicho esto, cedo la palabra a Jimena Costa, que con seguridad nos va a traer a la mesa otra serie de elementos a analizar sobre la base de la propuesta de Amparo Valle. Muchas gracias, Erika. Buenas noches a todos. Debo señalar que ya en el año 2018 ha debido ser, con un grupo de parlamentarios, no solo mujeres, también hombres, presentamos un proyecto de ley que en realidad es innecesario, pero era en esa coyuntura necesario para que el binomio sea paritario y respete la paridad que señala la Constitución. La Constitución dice que en las listas de candidatos el 50% deben ser mujeres. Y se olvidan que para presidente y vicepresidente es una lista de dos, pero no es uninominal, es una lista de dos, razón por la cual uno de los dos, no importa si el presidente o el vicepresidente, tiene que ser una mujer. Y como iban Evo Álvaro, Carlos Gustavo y Camacho Pumari, a nadie entre los partidos les ha interesado hacer cumplir esa norma. Yo creo que tu participación debe llevarnos nuevamente a esta batalla. Erika, tú eres de las pioneras en haber abierto estos caminos, de que una forma de evitar que las alianzas sean como siempre han sido en las situaciones preelectorales, y refresque un poco el sistema político, vayamos a la exigencia de que se cumpla la Constitución con la paridad en el binomio. No por el hecho simplemente de ser mujeres, el Día de la Mujer, sino porque más allá de ser un derecho democrático de la mitad de la población, es una forma de renovar la política sin necesidad de entrar en turbias alianzas. Todos los partidos tienen valiosas mujeres que pueden postular dentro de sus binomios, por una parte. Por otra parte, si bien Amparo nos comenta que hay 11 organizaciones con personería jurídica, en realidad solamente 4 están habilitados para postular candidatos de acuerdo a la información del Tribunal Supremo Electoral, ya que no han cumplido con los requerimientos que establece la Ley 1096 del 2018, entre otras, adecuar sus estatutos a la Ley 1096, y, por ejemplo, en el caso del MAS, que no está habilitado, renovar sus dirigencias, ¿no? Había un plazo. Luego les han ampliado el plazo y creo que les siguen ampliando el plazo, seguramente de manera indefinida. El Congreso de la OCAeñe tenía por objetivo establecer esa directiva para no perder la personería jurídica cumplido el plazo. Como no se ha validado ese Congreso y lo han anulado, han ampliado el plazo nuevamente. ¿Dónde voy? Podemos confiar en un árbitro que va a mover los plazos y las fechas de acuerdo a los intereses de uno de los contendores. Es mi primera preocupación siempre. Hablamos de elecciones, de candidaturas, de unidad, de primarias, de todo, y nos olvidamos que nunca se hizo una auditoría dentro del órgano electoral después del fraude del 2019, que ni siquiera se cambió el personal,
Salvador Romero, que fue el presidente, el delegado de Yanine Áñez, no llevó adelante las investigaciones, aún a pesar de que varios ciudadanos o grupos de ciudadanos presentaron múltiples pruebas. Eran 6 o 7 denuncias, la que las administraba era la vocal Rosario Baptista, que lamentablemente ya no está. Y después de su renuncia, la renuncia de María Angélica Ruiz, lo que tenemos es un tribunal electoral donde todos responden a uno u otro lado del partido en función de gobierno. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso, porque la propuesta de Comunidad Ciudadana pone como actor central al Tribunal Supremo Electoral, que sería quien administre estas primarias simultáneas para todas las organizaciones políticas, y a mí me preocupa. Si ustedes recuerdan, en las primarias del 2019 o para la elección del 2019, hubo un lío fenomenal en los padrones. Aparecieron inscritos en padrones de partidos ciudadanos que nunca habían firmado. Por ejemplo, yo había sido militante de Pambol, les cuento, pero éramos miles de miles en todo el país reclamando que no éramos militantes y en la lista de los partidos aparecíamos. La solución de ese tribunal, llamado la Banda de los Siete, una de ellas actualmente en funciones de manera ilegal, Dina Chuquimia, dijeron que había que presentar una carta de renuncia y listo. Yo no lo hice y sigo armando el lío, mandé nota y demás, porque no puedes renunciar a algo que no has hecho nunca. Es falsedad ideológica, estás validando el delito. De tal manera que el horror que han hecho al manejar esas primarias, que tampoco se ha aclarado, se ha auditado, se han limpiado padrones ni nada, puede repetirse nuevamente. Tenemos que ser muy creativos para ver si vamos a ir a unas primarias, bajo qué características, si va a intervenir este órgano electoral. Y además tomar en cuenta que les decía, 4 están habilitados hasta este momento. Son el FRI a través de CC, son Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, el Movimiento Demócrata Social de Rubén Costas, que ya cambiaron de Agrupación Ciudadana a partido, y el Movimiento Tercer Sistema. Ahí se acabó la lista. Significa que va a haber una alta demanda de siglas. Y ahí quiero recordarles que hay una especie de clasificación de la gente que se postula. Voy a añadir una adicional con la aparición de Amparo Vallivian, porque no la podría encuadrar en ninguna de las clasificaciones previamente establecidas. Te dejo al margen, Amparo, y además festejo tu decisión. Cuando yo tomé la decisión de entrar como diputada, la mitad me decía, qué bien, tiene que entrar la gente correcta, que conoce, y la otra mitad me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a meter en política? Si eso es un horror, ¿no ves? Entonces yo entiendo que debes estar en una situación similar, pero normalmente, ¿qué sucede? Hay un montón que se postulan, que saben que no van a llegar a ninguna parte, no me refiero a las encuestas, sino en términos de resultados electorales de apoyo ciudadano, llegan al 0,5%, 1%, 2%, pero de todos modos se postulan porque es una estrategia para negociar. Luego van donde el más fuerte, el que mejor puede, el que va a jalar voto, y negocian, le dicen, me bajo y te doy el respaldo a cambio de que me des tantos puestos en franja en tales departamentos, ¿no? Es una estrategia espuria, ¿sí? Hay otros que realmente quieren cambiar las cosas, ahí podría pensar en Amparo Vallivian, pero que no cuentan con estructura nacional y recursos para construir un proyecto nacional. Nótese que hoy, si la política no es mediatizada a través de medios de comunicación, que es muy costosa la campaña mediática, es muy difícil llegar al conjunto de los electores. El puerta a puerta ya no alcanza, ¿cierto? Entonces, hay dificultades de gente que tiene buenos programas, buenas ideas, pero que no cuenta con una estructura detrás. No
los partidos están casi desaparecidos. Hay otros tantos que sí pueden llevar adelante la campaña, no son tantos, son pocos. Pensemos en Comunidad Ciudadana, por ejemplo, que sí puede llevar adelante una campaña nacional, pero su estructura es débil y no tiene estructura en todos los departamentos, menos en todas las provincias o municipios, de tal manera que ni siquiera pueden contar con el número de delegados necesarios para hacer control electoral en cada mesa. Y eso lo hemos visto en elecciones anteriores con alianzas, en el caso de Convergencia, el Plan Progreso para Bolivia, Convergencia Nacional, donde fue Manfred, no tenían ni siquiera gente para el control electoral. Nos ha pasado en Unidad Demócrata, lo mismo. De tal manera que, más allá de que sean siglas habilitadas, tengan cierta estructura, ya presencia mediática fuerte, no tienen estructura nacional y eso los debilita. Hay cosas peores, los que alquilan sigla, ¿no? Que hay un líder medianamente potencial y le alquilan o le venden o le cobran y además le piden sitios en franja para darle sigla. Conocemos varios de ellos, hemos visto partidos como el PDC donde han aparecido en cada elección diferentes candidatos y como estructura no existe, no tienen un liderazgo, pero siempre aparecen porque la sigla está ahí como vientre de alquiler, sigla de alquiler. Y están los masistas, que utilizan todo el aparato del Estado. De tal manera que es un escenario bastante complejo pensar en si son 19 que se unifiquen 15. Yo creo que es más bien el ciudadano el que unifica con el voto. Pueden aparecer muchas candidaturas y creo que la tarea que vamos a tener muchos, al menos los que tenemos acceso a los medios de comunicación, es evaluar muy bien a cada uno de esos candidatos, sean 19, 15, 12, 8, no importa, ver los equipos que los acompañan, porque ya nadie vota por caudillo. Arce ganó por la sigla, no por ser él. Es la prueba de que los caudillos van perdiendo centralidad. Y después de evaluar las propuestas, yo diría la calidad de personas que son los candidatos, sus antecedentes. Lamento comunicarles que muchos de los que se lanzan tienen unas historias terribles de transfugio o hasta de delitos penales, otros no, no voy a generalizar, pero hay que indagarlos y luego ver cuál realmente es la mejor opción y todos apuntarle ahí, todos apuntarle ahí. Creo que el ciudadano va a unificar con el voto, creo que ya no es a caudillo, creo que es a propuesta y deberíamos además empezar a concientizar a la población de que no podemos nuevamente ir a las urnas mirando una papeleta a la cara del candidato principal y sin tomar en cuenta que detrás de ellos estás votando por 15, 19 o 20 personas, hombres y mujeres, que no necesariamente son lo mejor del país para representarnos. Entonces, insisto, no sé cuánto tiempo tengo, Erika, que el rol fundamental, que el rol fundamental va a ser el de concientización y orientación hacia la población. Si se va a una primaria sin participación del órgano electoral, tiene que haber una instancia que sea realmente seria de los notables, como en alguna época vimos en el Tribunal Electoral, en el primero, donde estaba don Huáscar Cajías, acuérdense ustedes la lista. Gente que no importa si tenía o no partido, todos tenemos ideología, sino gente proba, gente que no va a manipular resultados de nada para llevar adelante, no sé, una encuesta, primarias, en las que participen todos los que quieran participar, pero además de manera indiscriminada. Lo que hacen los medios de comunicación es seleccionar ellos a quienes quieren poner en las encuestas. Entonces, hay mucha gente que de repente es muy interesante, que nunca va a aparecer en una encuesta, nunca vemos mujeres en las encuestas, por ejemplo. Miden a los mismos de siempre, no miden a los demás, de tal manera que habría que empezar, creo yo, por encuestas para medirlos, para luego ir a una especie de primaria ciudadana. Y la última
desconfianza que puedo tener con la propuesta, que en sí, muy bueno que hayan propuestas, es que todo el que gane la primaria en la propuesta de CC debe ser automáticamente habilitado para ser candidato. El MAS nos ha hecho ya demasiadas trampitas en estos años para que les demos la opción de que Evo Morales le gane la interna a Luis Arce, y a nombre de que ganó y que hubo una ley y un compromiso, quieran que se lo habilite cuando él no puede volver a ser candidato, pero por otras razones, no porque en particular en esta primaria gane o pierda. Hay que ponerle, creo yo, la atención, la esperanza y concientizar a la ciudadanía para que sea ella la que unifique a la mejor propuesta que exista. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Tú has puesto en la mesa una serie de elementos que tienen que ver con el realismo político y las decisiones que nos tienen que marcar los aspectos legales formales que son inevitables. Mi pregunta en este caso es si independientemente, aquí la propuesta es de que independientemente de la formalidad que dice la ley, pase o no la reforma que propone Comunidad Ciudadana, independientemente de cómo está la ley ahora, ¿ya? Tengamos que hacer un proceso previo, una metodología previa, esa es una metodología previa que permita validar el sentimiento ciudadano respecto a un paquete o un equipo, un plantel, digamos, de autoridades o de líderes potables que puedan entrar en un balotaje, o sea, previo, una primaria frente a los ciudadanos. Mi pregunta es esa. O sea, la ley, de todas maneras, establece de una manera tácita de que no puede ser aceptada una candidatura que haya sido previamente, ¿cómo se llama? Seleccionada por otro tipo de métodos. Hay que tener cuidado con lo que dice la ley, es muy restrictiva, es inflexible, la ley tal como está ahora. Otros plantean, y aquí voy a leer a propósito de un comentario de Gabriela Montaño, que es una dirigente del MAS, que señala que se opone rotundamente a las primarias abiertas porque lo que pretende es esconder que la derecha en Bolivia no tiene militancia. El MAS tenía en 2019 más de 400,000 votos en la primaria y toda la oposición junta no llegó apenas a 30,000. Bueno, varios estudios han demostrado aquello. Cabe recordar que la oposición señaló que no iba a concurrir a esas primarias. En todo caso, porque no eran competitivas, por lo tanto, lo que salga iba a ser reconocido y tenía